con la clase de hoy. Buenas tardes a todos los alumnos. Hoy tenemos 33 participantes, van menguando también. Yo creo que todos estamos cansados de estar encerrados y los alumnos están cansados de las clases. Pero bueno, a ver. Hoy vamos a ver la unidad 12 que está referida a cooperativas y después vienen algunos temas de menor importancia, pero por ahí sí dar un concepto, son sociedades de garantía recíproca, por lo menos para tener una idea. Y después creo que en esa unidad que viene la empresa familiar, micro, pequeña y mediana empresa, bueno, esto tiene que ver bastante con sociedad de garantía recíproca, porque está en la misma ley. El estado empresario, bueno, tiene que ver con Vicentín y todas estas cosas. Así que, bueno, vamos a empezar la clase de hoy con el tema cooperativas. Como nosotros explicamos en su momento cuando analizábamos las personas jurídicas privadas, hoy, a diferencia de lo que antes decía el código, que las clasificaba a las personas jurídicas de carácter público y de carácter privado, pero lo hacía con una fórmula general, ahora el 148 del Código Civil y Comercial establece una nómina no taxativa, porque dice, son personas jurídicas privadas, las sociedades, las asociaciones civiles, simples asociaciones, y fundaciones, sigue, y después, al final, toda otra organización o institución a la que otras leyes le dieron el carácter de personas jurídicas, con lo cual no es una enumeración taxativa, es decir, número cerrado, sino una enumeración meramente enunciativa. Pero las que están allí mencionadas son personas jurídicas. Una característica que tiene el Código Civil y Comercial es que en el caso de las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones, las ha regulado seguidamente al artículo 148 en artículos sucesivos. En el caso de las cooperativas, que también están enunciadas en el 148 como personas jurídicas, tienen una ley especial que no ha tenido demasiadas modificaciones, yo diría que prácticamente no ha tenido desde el año 73. Esta es una ley que data del 2 de mayo del 73, gobierno militar. En realidad, y esto es importante aclararlo, ¿no?, las más importantes leyes que nosotros tenemos, y por ejemplo la ley de sociedades comerciales, la ley de concursos y quiebras, 19.551, la ley de procedimientos administrativo 19.549, la ley de cooperativas 23.37, y como esas, un montón de leyes han sido dictadas en gobiernos militares. La circunstancia de que una ley se dicte en gobierno militar no quiere decir que no sea válida. Para eso,
la Corte Suprema de Justicia ha dictado, ya hace bastantes años, la doctrina de facto. Es decir, sería una locura que toda ley, cuando adviene el gobierno constitucionalmente elegido, pusiera en tela de juicio la vigencia de las dictadas en los periodos de facto, tanto más cuando desde, no vayamos al 30, pero vayamos desde el 55, que es el golpe que derrocó a Perón, hasta el 83, diciembre del 83, donde asume Alfonsín la vuelta a la democracia, tuvimos solo 6 años, entre el 55 entonces y el 83, solo tuvimos 6 años de gobiernos democráticos, 3 de Frondizi y 3 de Ilia. Entonces, es imposible decir, bueno, todo esto no funciona o no anda. Del mismo modo, para el caso Vicentín, y era uno de los argumentos que también utilizaban, la ley de expropiaciones tiene el número 21499, también fue dictada durante un gobierno militar. Entonces, esas son chicanas de un lado y del otro, porque esto lo he escuchado no importa el color político de tal. Cuando a alguien no le gusta lo que el otro quiere hacer, dice, utilizan una ley de la dictadura. Bueno, todos utilizamos leyes de la dictadura, si no yo no trabajaría, no dictaría desde el año 80, que empecé en la facultad, ya hace 40 años, hizo en marzo, no dictaría esta ley, porque es dictada por un gobierno de facto. Bueno, esto quería aclararlo porque no es que los gobiernos democráticos no saquen leyes, sí se discuten, pero como las leyes se discuten, y bueno, ese es el juego de la democracia, nunca puede tener la misma agilidad el dictado de leyes que en un gobierno donde hay un mandamás que saca las leyes a gusto y piacere y convoca a 4 o 5 personas, mejores, peores. En el caso de la ley de sociedades, convocó a las mejores personalidades de los más grandes digamos, profesores y catedráticos de derecho societario que en ese momento, y no todos pensaban igual, pensaban distinto y se peleaban. Pero bueno, en esos los gobiernos militares tenían esa característica, que hay un presidente y manda todo. No había Congreso, el poder judicial normalmente era puesto a dedo, bueno, digamos, pero la doctrina de facto de la Corte ha determinado que mientras una ley no sea anulada, sigue teniendo vigencia, no importa que se haya dictado en un gobierno no democrático, porque de lo contrario se desconocería la continuidad del Estado. El Estado tiene continuidad jurídica, si no sería muy fácil. Si toda la gran deuda que adquirieron los militares, decir, bueno, ustedes se lo prestaban a los militares, yo no lo pago, porque hay una continuidad jurídica que no puede negarse. Entonces, esto con relación a que la ley 2337 fue dictada durante el gobierno de la llamada Revolución Argentina, el gobierno de Onganía. Y en ese momento, ustedes piensen que cuando se dicta esta ley, el 25 de mayo del 73, o sea, 23 días después del dictado de esta ley, que fue el 2 de mayo, asume Cámpora, o sea que la dictan en el
interregno entre la elección de Cámpora Solano Lima como presidente y vice, que fue el 11 de marzo del 73, y antes de que asuma el presidente electo. O sea que va, yo qué sé, esas cosas pueden ser también un poco objetables, que no. Pero bueno, nadie la derogó hasta ahora. Se matan, todos los días aparecen proyectos de ley de cooperativas. Yo ya, por lo menos en estos años, he leído 5 o 6 distintos, pero nunca se llegan a tener tratamiento legislativo. Muy bien, las cooperativas son entidades que comparten características de las sociedades comerciales, que era la ley de sociedades 19.550, se llamaba ley de sociedades comerciales. Entonces participa de características de las sociedades comerciales y también participa de características de las entidades sin fines de lucro. Entonces, las cooperativas en ese aspecto van encaballadas, una pierna en cada lado, entre las sociedades comerciales y las entidades sin fines de lucro. ¿Por qué es esto así? Las cooperativas, si ustedes la piensan en su estructura organizativa, son muy parecidas a las sociedades anónimas. ¿En qué sentido? En lugar de un directorio que ejerza la administración, tienen un consejo de administración, cuyo presidente de ese consejo de administración es quien ejerce la representación legal. Pertenece al consejo de administración, como el presidente del directorio pertenece al directorio. ¿Cuál es la función que tiene el consejo de administración? Desarrollar el objeto de la cooperativa. Al igual que las sociedades anónimas, el órgano de gobierno es la asamblea de asociados. Viene mejor la palabra asociado que socio al cooperativismo. Viene mejor. Y tiene las mismas características. Asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. ¿Cuáles son los temas de la asamblea ordinaria? Y los mismos que la asamblea ordinaria de la sociedad anónima, y los de la extraordinaria, y también son los mismos. Un régimen parecido de quórum, mayorías. ¿Tiene un órgano de fiscalización? Sí, tiene una sindicatura, pero muchas veces tiene otro nombre. A veces le llaman comisión revisora de cuentas. Depende, pero es el órgano de fiscalización, y en la mayoría se llama sindicatura, que puede ser individual o colegiada, es decir, plural. Es decir, que tenemos, en cuanto a estructura organizativa de la cooperativa, la misma forma que una sociedad anónima, con el cambio de que en lugar de llamarse directorio se llama consejo de administración. En lugar de llamarse presidente del directorio, se llama presidente del consejo de administración, quien ejerce la representación legal. Las mismas funciones que ya hemos visto. Ahora, si esto es así, ¿dónde está la diferencia? Primero, en las cooperativas, a diferencia de las sociedades de capital, el capital está al servicio del trabajo y no a la inversa. En una sociedad anónima, el trabajo está al servicio del capital. Capital manejado por los socios mayoritarios o por los que tienen mayores intereses, determina la asignación
tanto de recursos económicos como de recursos humanos para el desarrollo del objeto. De modo tal que aquí se intervierte la relación. En la cooperativa, entonces, el capital está al servicio del trabajo. Primera diferencia sustancial. Segundo, el capital de las cooperativas se divide en cuotas, muy parecido a lo que es la SRL, es decir, porciones alícuotas del capital. Se juntan para hacer una cooperativa, hoy se necesitan 10 personas mínimo, y a partir de ahí después, bueno, pueden ingresar socios, esto y lo otro, pero esencialmente, y lo que me importa en este primer momento, es que cada socio es un voto. Una persona, un voto. Con lo cual, ya no hay posibilidad de que alguien tenga más poder porque puso más dinero. Cuando nosotros a veces, refiriéndonos a las SRL, decíamos que el capital se divide en cuotas y nada más. La particularidad que tienen las cooperativas es que su capital se divide en cuotas, pero puede representarse en acciones. Es decir, esas cuotas pueden incorporarse a títulos representativos, papeles, que se llaman acciones, de una o más cuotas, pero no importa. Lo que sí importa es que cada cuota es un voto y que cada socio o asociado tiene un voto. Es claro en ese sentido. Por lo tanto, en las asambleas, todos tienen el mismo valor de su voto. Y nadie se puede imponer porque haya puesto más dinero. ¿Cómo se forma el capital de la cooperativa? Yo recién les dije que tenía un número mínimo de socios, que era de 10. Lo normal es que cuando la cooperativa se constituye del mismo modo que se constituye una sociedad anónima, aunque se puede constituir por instrumento privado con firmas certificadas, no necesariamente de escritura pública. En ese momento, en esa asamblea constitutiva, que son los socios fundadores de la cooperativa, los que concurren, allí establecen cuál es el valor de la cuota de ingreso. O sea, no es que yo aporto más y tengo más derecho en los derechos políticos o en la votación. Yo tengo que aportar la cuota de ingreso. Es una cuota de capital básica que todos es por igual. Supongamos que sea 10.000 pesos. Entonces somos 10 socios, 10.000 pesos, tenemos 100.000 pesos de capital. ¿Por qué? Porque el capital es la suma de los aportes de los socios, como ya vimos en las sociedades. ¿Qué se puede aportar en las cooperativas? Se puede aportar dinero o especie. Los socios limitan su responsabilidad al valor de la cuota que comprometida. Vale decir que no va a ser, su responsabilidad es limitada. Ahora bien, si tenemos 100.000 pesos, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar nuestro objeto? Supongamos que nuestro objeto sea agrícola, para
producir cítricos y sus derivados, o sea, plantar cítricos, cosecharlos, lavarlos, acondicionarlos con el packaging y después exportarlos o venderlos al mercado interno. Con 100.000 pesos no hacemos nada. Entonces, ¿de dónde sale el capital de trabajo? Bueno, hay socios de la cooperativa que además de pagar esta cuota de ingreso, que dijimos son arbitrariamente, dijimos 10.000 pesos, hay socios que además hacen más aporte. Entonces, en lugar de aportar 10.000 pesos, aportan 5 millones de pesos. ¿Y por qué lo hacen? Porque la cooperativa está autorizada a pagar a los socios que realicen aportes más allá de esa cuota o valor básico de ingreso, un interés interesante. ¿Por qué? Porque la ley 20337, que es la ley de cooperativas, establece que la cooperativa podrá pagar en concepto de intereses a los socios que aporten este capital más allá de la cuota de origen, hasta un punto más de lo que paga el Banco Nación, lo que paga en los créditos, con lo cual es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo soy socio cooperativista, llevo, y ya lo vamos trasladando a uno de los objetos, que es el que dijimos como ejemplo, yo llevo mi producto a la cooperativa yo soy un productor, entonces soy productor y asociado a la cooperativa. Llevo mi producto, la cooperativa me paga por mi producto a valores que fija la asamblea, supongamos, no sé, 3 pesos el kilo de naranja. 3 pesos el kilo de naranja, y con eso yo entrego mi producción y entregué 5.000 kilos de naranja. Al final del ejercicio, cuando exista lo más parecido a una ganancia, que esto se llama excedente, se va a repartir a los asociados en proporción a la mayor producción que hayan tenido en el periodo. Si yo entregué 5.000 kilos de naranjas, cobraré el monto que se fijó por la asamblea del kilo de naranja multiplicado por los 5.000. Así se van a distribuir esos excedentes, lo más parecido a una ganancia. De ese modo, si la cooperativa tomó además, me paga mi interés, yo voy a tener el excedente repartible por los productos que vendí a la cooperativa y además voy a cobrar los intereses por el capital que presté. Entonces tengo un doble interés, digamos, hablando de interés humano y no interés como servicio del capital. Entonces tengo más ganas. Hay otros que producen menos y dice, bueno, no me importa porque yo puse tanto dinero y me van a pagar, cobraré menos excedente repartible, pero me van a pagar los intereses por el capital que presté. Entonces de ahí sale el capital. De lo contrario,
no habría capital, porque con 100.000 pesos no vamos a hacer nada. Las cooperativas pueden tener múltiples objetos, en general ligados al comercio, la industria, la producción o al trabajo. Puede haber cooperativas de trabajo, puede haber cooperativas de consumo, puede haber cooperativas de producción, puede haber cooperativas de servicios públicos, como pasa en muchos lugares del interior donde en su momento tuvieron teléfono porque había una cooperativa telefónica. Tuvieron gas porque había una cooperativa de gas. Y tuvieron electricidad porque había una cooperativa que distribuía la electricidad. Es decir, en el interior, cosa que acá no se ve en la capital federal o en el Gran Buenos Aires, no se ve, pero en el interior la labor de las cooperativas de servicios públicos es muy importante. Entonces, puede haber de diferentes objetos. Cuando la cooperativa, entonces, estábamos dando el ejemplo de los socios cooperativistas que vendían su producción a la cooperativa. Y vamos a volver para atrás con este ejemplo. En ese momento, la cooperativa le compra a cada uno de los productores a un precio que se fija por la propia asamblea, lo fijan los propios socios asociados, y dicen, como dijimos, bueno, 3 pesos el kilo. Muy bien. Ahora, la cooperativa tiene una estructura para el lavado de la fruta, la recolección, la clasificación por calidad, el packaging, es quien tiene la estructura para lograr los nichos de importación o de exportación. Es decir, la cooperativa es la estructura empresarial. Cada uno de los productores, con el dinero que fue cobrando por la venta de su cosecha a la cooperativa, sigue viviendo. Compra un tractor, compra semillas, sigue sembrando y hasta la próxima cosecha. Cuando pasa el ejercicio, aquello que se compró a 3 pesos el kilo a cada uno de los asociados cooperativistas productores de cítricos, el precio en que se colocó o que se exportó a lo mejor es 30 pesos, o sea que 10 veces más. Entonces, lo que se obtuvo de la venta de producto, lo que sería deducidos después los gastos del ejercicio y algunos otros ítems que ahora vamos a ver, luego de eso queda un excedente, la ganancia, llamémosle, repartible. ¿Cómo se reparte? En proporción directa a la mayor producción, o sea, a lo que yo más vendí. Si yo fui el que más produjo y más vendía a la cooperativa, cobró más que otro que vendió. Yo vendí, no sé, 500 kilos, el otro vendió 200, el otro vendió 3.000. Cobraré el valor del kilo, que va a ser, dijimos, 30 o lo que fuere, y me van a pagar de ese modo. Entonces, por eso es que el trabajo, en su concepto amplio, es lo que impera, es lo que importa. Y el capital está al servicio del trabajo. Si la cooperativa es de trabajo, aquí hay mucho perro y hay mucha falsa cooperativa, como muchas empresas de limpieza que ustedes ven, y los pobres tipos que están limpiando
en teoría son asociados cooperativistas, pero los tienen en negro, los hacen figurar como asociados cooperativistas y terminan cobrando un sueldo mínimo. Bueno, eso es falsas cooperativas. En algún momento, cuando el país vuelva a estar en un estado de normalidad y todo, es un tema donde hay que meter, hacer cirugía profunda. No puede ser esto, porque esa gente no tiene, nadie les paga contribuciones, las contribuciones patronales, no, esos tipos son monotributistas, se pagan el monotributo, figuran como autónomos, pero hay una relación de dependencia que está oculta. Pero hay cooperativas donde verdaderamente los asociados son todos cooperativistas. Básicamente en las de producción agrícola y toda esa. Bueno, entonces, hay cooperativas, supongamos que una de trabajo. Bueno, yo soy el que más trabajé. Bueno, las empresas de vigilancia también son otro engendro, pero bueno, supongamos que rija o que se le apliquen estos principios y que, bueno, que no haya una situación de fraude a la ley. Yo trabajé tantos días en el mes, cubrí tantos servicios de vigilancia, me van a pagar por mes lo que establece la asamblea que debe pagarse la hora a cada vigilador. Luego, una cosa es lo que me pagan a mí y otra cosa es lo que la cooperativa le cobró el servicio de vigilancia a el Banco de la Nación o al Banco Vido o quien sea, o a una empresa o a una escuela. Es decir, a mí me pagaron, y volvemos, 3 pesos la hora y a lo mejor la hora se vendió a 30 pesos. Entonces, cuando se reparten los excedentes, cada uno va a cobrar de los asociados en proporción al mayor trabajo. Quien más trabajó, más cobra. Si la cooperativa es una cooperativa de consumo, como si fuera un supermercado, que le vendemos, el que más consume, más excedente le van a dar. Una cooperativa de crédito, el que más crédito tomó, que dejó más intereses a la cooperativa que prestaba, las cooperativas de crédito han tendido a desaparecer, pero ¿por qué? Porque en algún momento se dijo, bueno, tienen que tener esta estructura, bueno, y no se daba esa situación, pero en los años 60, principios de los 70, existían muchísimas cooperativas de crédito. ¿Y quién se llevaba más excedentes? El que más crédito había tomado de la cooperativa. Es decir, que se establece un criterio igualitario, democrático, para el reparto de la presunta ganancia, para utilizar términos que ustedes manejan más que excedente. Muy bien. Ahora, el capital de la cooperativa, lo mismo que el número de socios, es variable. La cooperativa no es una estructura cerrada, sino que se puede entrar y se puede salir. Yo, si no quiero seguir estando en la cooperativa, me voy de la cooperativa, lo comunico por un medio fehaciente, me van a pagar el excedente que corresponda al ejercicio hasta el cual yo estuve o trabajé o lo que fuere, o el proporcional, y en un determinado momento me van a devolver mi participación. ¿Qué participación? La inicial. Lo lógico es que me la devuelvan a valores actuales. O sea, si hoy lo que eran 10.000 pesos y esta cooperativa se formó hace 5 años, bueno, ¿cuánto es el valor a hoy, 5 años después, de esa cuota de ingreso? Bueno, es 50, bueno, me deberán devolver 50.
pero me puedo ir, con lo cual el número de cooperativistas es variable y por tanto también lo es el capital, porque el capital, si yo me voy y me están devolviendo mi parte, el capital también va a ser variable. Hasta acá, más o menos, con las diferencias en cuanto a que todos los socios tienen el mismo valor en voto, por más que pongan más plata, igual tienen un socio, un voto, y que los excedentes se reparten en proporción al mayor trabajo, mayor producción, mayor consumo. Salvo eso, pareciera ser que no hay muchas diferencias con una sociedad comercial. En definitiva, se busca la ganancia. Pero, ¿qué ocurre? En las sociedades, como vimos, existe la posibilidad de que una vez disuelta, realizado el activo, cancelado el pasivo de la persona jurídica cooperativa, en este caso, si hay un remanente, en una sociedad va a los socios en proporción a la participación de cada uno. Acá no. Acá va a un fondo de cooperativismo manejado por el INAES. O sea, la entidad de contralor, similar a lo que es la IGJ en capital para las sociedades, en el caso de las cooperativas y mutuales, es el INAES, Instituto Nacional de Asociacionismo, palabra difícil, asociacionismo y economía social. Instituto Nacional de Asociacionismo y Economía Social, INAES, que tiene, a diferencia de la IGJ, por ejemplo, validez nacional. O sea que si yo tengo una cooperativa en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires o de Chaco o de Chubut, igualmente mi órgano de contralor es el INAES, a través de sus delegaciones provinciales, pero sigue siendo el Instituto Nacional, que es el organismo de contralor. Yo les dije que cuando al final del ejercicio, supongamos que los socios votan formar una reserva, además de la reserva legal, que es muy parecida a la reserva de las sociedades anónimas y SRL, además de la reserva, se forman reservas libres. Supongamos que, se forma una reserva y después se dice, lo que quede, el excedente es este. ¿Se puede repartir ese excedente? No. Previamente se deducen los gastos del ejercicio. O sea, pagarle a los empleados de la cooperativa, pagar todos los costos de todos los servicios que cumple la cooperativa, todo. De lo que queda, hay que deducir un 5%, un 5% para un fondo de fomento del cooperativismo, que eso lo maneja el INAES también, o sea que va al INAES. También ese fondo es para la educación cooperativa, para fomentar la educación cooperativa. Un fondo para el personal de la cooperativa. Es decir, hay 2 o 3 ítems obligatorios y se pagan los intereses a los socios que prestaron capital. Y de lo que quede de ese excedente, tenemos el concepto de excedente repartible.
o sea, dividendo. Lo más parecido al dividendo es el excedente repartible. ¿Y cómo se reparte? En la forma que dijimos. El que más produjo, el que más trabajó, el que más crédito tomó en una cooperativa de crédito. De ese modo se reparte el excedente. Dijimos que tiene un órgano de fiscalización a las reuniones del Consejo de Administración, tiene que estar citado, así como se cita a un anónima al representante de la sindicatura, hay que citar al representante del órgano de fiscalización. El Consejo de Administración elabora la memoria, el órgano de fiscalización elabora el informe, hay un contador, que es el auditor interno, que va a firmar el balance. Quien realiza los estados contables o quien lo elabora es el Consejo de Administración, aunque quien lo aprueba es la Asamblea. Es decir, tiene una estructura muy parecida a la sociedad anónima, pero las grandes diferencias es que, como dijimos al principio, el capital está al servicio del trabajo y no a la inversa. Las cooperativas son estructuras muy, digamos, maleables en cuanto a las posibilidades de actuar en el campo de los negocios. Pueden participar, tomar participaciones en sociedades, pueden asociarse, fusionarse con otras cooperativas, pueden asumir formas participativas en otra empresa, como en este momento cuando se habla de Vicentín, hay muchísimas cooperativas de productores agrícolas que son acreedores de Vicentín. Entonces, en la solución que finalmente se adopte, seguramente se le va a dar una participación accionaria a esos socios cooperativistas o a esas cooperativas, digamos, las cuales a lo mejor van a cambiar deuda por participación. Todo esto depende de cómo sea esta expropiación, si hay una expropiación, si no hay una conversación. Es decir, hoy, en el caso Vicentín, tenemos una intervención, hasta ahora es lo único que tenemos, no tenemos otra cosa. O sea, una ocupación temporánea anormal en los términos de la ley de expropiaciones. Designar a un interventor, bueno, no importa. Todavía no se sabe qué es lo que se va a hacer a futuro, pero puede ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, representada la participación estatal por la gran deuda que tiene 1.350 millones de dólares, debe esta empresa, y bueno, su principal acreedor nacional es el Banco de la Nación Argentina. Entonces, por ahí, esa es la participación estatal mayoritaria, más del 50%, y los otros está, o junto con eso está YPF Agro, junto con el banco, y con eso constituyen entre los dos más de un 51, o del 50 más 1, y luego distintas cooperativas que son acreedores hoy cambian su crédito por acciones de la sociedad, y también a lo mejor hay bancos extranjeros a los que se les debe y también toman porciones minoritarias en la sociedad. Es decir,
no se sabe qué va a pasar, pero fíjense cómo las cooperativas tienen la versatilidad en cuanto a su estructura legal que les permite participar de muchas formas. Acuérdense cuando en el salvataje de empresas que son inviables o que fueron inviables, se encontró la forma de cooperativa para que los empleados de una sociedad anónima constituyeran una cooperativa y siguieran gestionando a la empresa bajo la forma de una cooperativa. Eso se ha visto en muchísimos casos, en algunos ha dado buenos resultados, en otros no, pero eso me parece que tiene que ver con digamos, un mayor seguimiento del Estado de estas empresas, llamémoslas recuperadas, porque el máximo problema que tienen esas empresas recuperadas que funcionan bajo la forma de cooperativa es que les falta capital de trabajo. Y como son ex empleados, muchos obreros no tienen capacidad de ahorro para ellos mismos generar el capital de trabajo. Entonces tienen que recurrir a el circuito financiero. El circuito financiero los mata. Entonces, cuando el Estado toma la decisión de acompañar uno de estas salvataje de empresas y reconvertirlas, por supuesto, eso tiene que, en el transcurso de una quiebra o concurso, también interviene la justicia y todo, pero si la empresa sigue hacia adelante, puede hacerlo con la asistencia de una entidad crediticia pública que vaya con créditos a tasa baja, vaya acompañando el crecimiento de la empresa. Lo mismo con los polos tecnológicos para la transferencia de tecnología a esas empresas que necesitan tecnología porque no la tienen, porque la máquina no solo es tecnología, la tecnología no es solo la dura de la maquinaria, también se necesita tecnología blanda, que es el asesoramiento de gente que sepa, el gerenciamiento. Entonces todo eso tiene que darlo el Estado para empujarlas. Después la cooperativa, si tiene viabilidad y puede seguir, listo, es privada, es un ente privado, devolverá en parte lo que le prestó el Estado a las tasas, pero hay que dejarlas que evolucionen. Pero en esa evolución tiene que haber un acompañamiento del Estado. De lo contrario, se queda nada más que en las buenas intenciones. Le damos el espaldarazo, pero después si sigue o no sigue, si es viable o no es viable, ahí a mí no me importa. Entonces, esos son los problemas, y eso es lo que ha llevado también que se diga, ahí el Estado es mal administrador, el Estado es mal, no sirve para los negocios. Yo no creo en eso, no creo en esas fórmulas de que el Estado es mal patrón, no creo. Todas esas cosas se puede aprender, y se puede aprender de los otros países también. Se puede aprender de los países escandinavos, se puede aprender, incluso Alemania y Francia hoy están haciendo salvataje de empresas y son regímenes netamente capitalistas. Nadie puede decir que Angela Merkel sea socialista. Yo creo que se le paran los pelos de la nuca si alguien le dice socialista, porque lo debe tomar como un insulto. Pero bueno,
hasta los estados capitalistas, a partir de esta gran crisis mundial, están tomando medidas de contenido social, apoyando a empresas. ¿Por qué? Porque saben que las empresas son las que dan trabajo, y las que dan trabajo, el dar trabajo tiene que ver con el contento social o el descontento social si falta. Entonces, la apoyatura del Estado es necesaria, aún en los estados capitalistas. Esto es así. Hoy, en Estados Unidos, o, no quiero poner, en China, pues China no es un régimen democrático, pero en uno y otro lado, o en una punta y la otra, se necesita la presencia del Estado. Es decir, ya no es más el concepto netamente liberal de salido de la Revolución Francesa, de dejar hacer, dejar pasar, y el Estado miraba, que no se hubiera distorsiones mayores en la economía, y si no, no se metía. No, hoy tiene que meterse, porque los muchachos, y sabemos que esto es así, si pueden sacar un mayor beneficio, y no importa que haya pandemia, que haya esto, y hay un gran nivel de egoísmo, y el concepto de solidaridad, que es no el que estudiamos acá, sino el de solidaridad social, que es ponerse en el lugar del otro. Parece que hay muchos que se lo olvidan y no saben lo que es. Ustedes piensen, algunos de nuestros grandes empresarios, ustedes piensen una cosa. Detrás de cada gran fortuna, gran fortuna, hay un delito en el inicio. Ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Salían a saltar? No, piensen en Roca, por ejemplo, la campaña del desierto. ¿Cómo hacía para lograr el apoyo? Bueno, quienes lo apoyaban y todo, tenían la posibilidad de poner la estaca, marcando los límites de su propiedad, sobre la pampa argentina, o sobre los territorios ganados a los indígenas, por haber ayudado en la campaña del desierto. Entonces es un delito que, bueno, cuando hubo mucha muerte, hubo genocidio, eso todos lo sabemos, y bueno, ya está. Pero, cuando vemos a las generaciones que siguieron, de muchos, hay otros empresarios que son fantásticos, no todo empresario, pero las grandes empresas, esas grandes empresas que él no sabe cómo, bueno, piensen, al inicio hay un delito, ya sea con corrupción estatal, como la mafia en Italia, que lograba todas las construcciones. No importa acá, ni un partido ni el otro. No importa, esto no es contra uno ni contra otro. Siempre hubo empresarios que se beneficiaron de la obra pública, se beneficiaron con favores del Estado por haber financiado campañas, se favorecieron por un juez que en estado de quiebra no les decretó la quiebra. Sí, hay muchísimas cosas, de unos y otros. No hablo ni de Kirchner, ni hablo de Macri, ni hablo de Alberto. Hablo desde que yo tengo uso de razón, más o menos desde Frondizi para acá, más cercano por ahí, más a Ilia, para acá, pero después lo que he leído. También con todo eso siempre hemos tenido esa situación. Entonces, todos esos, ¿por qué digo esto de que detrás de esas grandes fortunas siempre hay un delito escondido que nunca se supo, nunca se investigó y que por supuesto está prescripto? Ustedes piensen en esto. ¿Alguno de estos muchachos cerrará 10 segundos los ojos
cuando habla de la meritocracia, si yo llegué porque yo me propuse, yo salvé obstáculos y yo fui e hice todo, se habrá puesto 10 segundos cerrado y a pensar, ¿y si hubiera nacido en una villa? ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo hubiera nacido en una villa? O si mi padre hubiera sido un delincuente y estuviera preso. Y bueno, todas esas cosas. Entonces ese es el principio de solidaridad, de ponerse en el lugar del otro primero. Yo no tengo más para cooperativas. Hay una ficha de cooperativas que ustedes tienen en los materiales. Una ficha de cooperativas que me interesa también la parte inicial, esa la escribí yo, o sea que sé de lo que le hablo. La ficha de cooperativas tiene una parte de cómo fue el origen del cooperativismo en el mundo, que es interesante saberlo porque tiene una connotación interesante de que hay gente, y que la hubo en el pasado, que se despojó de su egoísmo nato para compartir. Y así nació el cooperativismo. Entonces léanlo, por favor, y por supuesto estudien. Pero esta parte, no les pido que la estudien, sino que la lean, porque es grato leerla, la parte de antecedentes históricos, que son un par de hojas nomás, no lo voy a abrumar. Quiero dar ahora, esperen un poquito. Quiero hablarles un segundo de sociedades de garantía recíproca, darles una idea de lo que es. Entren a les doy acá un link, que www.asindarpymes, pymes se escribe con P-Y, mes, ¿no? Todo junto, asindarpymes, la empresa asindar.com.ar, barra quienes, guión común, somos, barra, que es, ya les va a aparecer, que es una SGR, Sociedad de Garantía Recíproca. Porque hay es un videíto que dura 2-3 minutos y se los va a decir, y después los manda a diferentes videitos que también duran 1 minuto o 2, para que ustedes tengan idea de qué se trata. Yo les voy a explicar ahora, en unos minutitos, muy pocos, ¿qué es una sociedad de garantía recíproca? En primer lugar, es una estructura societaria creada dentro de la ley de sociedad, es decir, hay una ley que es la 24467, que es la ley de pymes. La ley de pymes. Estoy acá, tengo otra computadora abierta. La 24467, la ley de pequeña y mediana empresa, que contiene en su articulado, así como la SAS nació en una ley de apoyo al capital emprendedor y se creó un tipo societario acorde, acá también, para la pequeña y mediana empresa, se crean las sociedades de garantía recíproca. Estas sociedades, generalmente estructuras societarias parecidas a la SA, para que no, y todo lo que vimos de SA y todo, tienen 2 tipos de accionistas. Accionistas participantes y accionistas protectores. La sociedad de garantía recíproca tiene como objetivo
dar aval, aval significa apoyo, garantía, a las pequeñas y medianas empresas que se asocian a la sociedad de garantía recíproca como socios participantes y que hoy, de acuerdo para aceptar o convalidar una sociedad de garantía recíproca, tiene que ser 120 pymes participantes. Entonces, esa sociedad avala a los participantes para que puedan acceder al crédito, ya sea de sus proveedores, ya sea de los bancos. Y si no pagan sus obligaciones, es la sociedad de garantía recíproca la que paga. Entonces es un modo en que las pymes puedan desarrollarse con soluciones económico-financieras, capital de trabajo, preinversión para exportación. Es decir, hay muchas cosas. Los protectores, que no pueden pasar del 50%, son normalmente grandes empresas. Esas grandes empresas, además del aporte de capital, porque bueno, ahí hay acciones, todos son iguales, pero los protectores son los que aportan, además del aporte a la sociedad para conformar el capital, hacen aportes para formar un fondo de garantía. Ese fondo de garantía es con lo que la sociedad de garantía recíproca va a salir a avalar las obligaciones de los socios participantes. Entonces, ¿por qué una gran empresa ingresaría a Sindar, por ejemplo, siderúrgica? ¿Por qué ingresaría o constituiría como socio protector una sociedad de garantía recíproca? Porque lo que aporte a la garantía, a ese fondo de garantía, si lo deja durante 2 ejercicios, no paga impuesto a las ganancias. O sea, el 35% que pagan las sociedades no lo paga, bajo la condición de que eso se mantenga, ese aporte al fondo de garantía se mantenga durante 2 ejercicios. Entonces, esa es la idea. La ley 24467 es la de pymes y en el articulado de esa ley está regulada las sociedades de garantía recíproca. Entonces, además de esta explicación, porque lo único que me interesa y que interesa al programa, digamos, es que sepan qué es y para qué sirve. Lo que ocurre es que en esta situación de gran crisis, no hoy, es decir, no por la pandemia, sino ya antes y todo, esto venía en baja. Son muy pocas las sociedades de garantía recíproca que han quedado en pie. Y son muy pocas porque, bueno, ustedes vieron qué pasaba con el crédito. O sea, una pyme tenía que acceder al crédito con un interés de un 100% anual. Es decir, era imposible. Entonces, las mejores intenciones, aún legales, caen cuando las condiciones de un país, económico, financiera de un país, no son las propicias. No es mala la ley, no es malo el pensamiento de las sociedades de garantía recíproca, no es malo, es interesante. Lo que pasa es que no ha tenido el éxito desde el 95 que esto se creó, que es más o menos el mismo tiempo cuando se dictó la primera ley de fideicomiso y de leasing financiero y operativo y todo eso, más o menos en ese tiempo, bueno, no han dado los resultados que se esperaban, pero es una buena idea
ocurre que, bueno, en las condiciones económico-financieras y acuciado por la pandemia, ¿quién va hoy a aportar o a ingresar a estas sociedades? Bueno, yo hasta aquí es lo que quería, y ahora abrimos entonces la instancia de preguntas para lo que ustedes quieran saber. Ahí ingresó una pregunta. Perfecto. No me queda claro el concepto de que el que más crédito tomó, más se lleva en las cooperativas de crédito. ¿Cómo sería eso? Claro, las cooperativas de crédito en general han desaparecido, queda alguna bajo, pero hoy quedan bancos cooperativos, se las llevó la realidad. Pero en una cooperativa de crédito, si yo tomo más crédito, pido más crédito, pago más intereses a la cooperativa de crédito, que es una entidad financiera. Si yo pago más intereses, ellos tienen más ganancias. Entonces yo generé más excedentes repartibles. El que tomó menos generó menos intereses, porque le pagó menos intereses a la cooperativa por el dinero que tomó prestado. Por eso es que quien más tomó crédito, después más se lleva en el excedente repartible. Por supuesto, siempre que lo haya devuelto, ¿no? A ver, de una consulta. Usted dijo que en una empresa de seguridad los guardias son parte de la cooperativa, pero como se establecen sus sueldos, ¿por qué no dejan de ser empleados? No. Yo lo que digo es esto. Hay falsas cooperativas, es decir, que disfrazan a gente que son verdaderos empleados en relación de dependencia, los disfrazan de socios cooperativistas o de asociados cooperativistas. El tipo que limpia en una, llamamos una cooperativa de limpieza, el tipo que va y barre, es socio, en teoría, asociado de la cooperativa. Y si trabaja 10, 12 horas por día, le pagan un salario, un estipendio fijado, básico, así como le pagaban al que lleva naranja por mes, bueno, cuando entrega lo que le deben pagar, le pagan por mes, y después, al momento de pagar el excedente repartible, si hay un excedente, se distribuye, dijimos, como corresponde al que más haya trabajado. Pero esta gente, que la mayoría de estos que hacen la limpieza, los verdaderos peones de limpieza, no son socios cooperativistas, los arreglan con lo que ya cobraron por mes, que es un sueldo mínimo, y no son socios cooperativistas. Es un fraude a la ley. ¿Para qué lo hacen estas sociedades o estas cooperativas? Para no pagar contribuciones patronales. De esos que son verdaderos empleados, no tienen ni jubilación, ni tienen obra social, ni como no se la paguen ellos. Entonces son falsas cooperativas. Lo mismo que pasa con empresas de seguridad. El tipo que está todo el día en el edificio donde alguno de ustedes por ahí vive, y está todo el día ahí de brazos cruzados mirando que no haya nada y cubre la seguridad, ¿ese ustedes creen que es asociado cooperativista? No, a ese le pagan un sueldo, figura como asociado cooperativista, y si viene una inspección dice, no, este es asociado, pero sabemos que el Estado no hurga demasiado en esas cosas, y por eso se permiten estos fraudes a la ley. Son pobre gente esta. Ahora, si hacemos una cooperativa y todos trabajamos, es bárbaro, pero no puede ser que a algunos se los haga figurar como socios y que sean pobres empleados, que en realidad ni siquiera están en relación de dependencia, sino que es una falsa relación de dependencia porque los hacen figurar como autónomos, como si fueran socios. Abajo de
Abajo de todo, Marcelo te está preguntando cómo hacen cuando los echan. Cuando los echan, y bueno, empieza el juicio, hacen juicio, van a un abogado y el abogado hace juicio, y normalmente lo patean para adelante, y bueno, como pasa como pasa siempre en las empresas, hay muchas empresas que tienen trabajadores en negro, el Estado también tiene trabajadores en negro, y cuando termina la vinculación laboral, o sea que lo echan, o esto, lo otro, ¿cómo lo sacan? Le dicen, bueno, no vengas más, no tenés más trabajo. ¿Cómo lo sacan de la cooperativa? En teoría, debe irse de la cooperativa, o salvo que lo expulsen por razones de mala conducta. Pero no, se termina y no les importa, después que hagan juicio, no se fue, no vino más. ¿Cómo queda? Que no vino más a trabajar. Cuando un día va a trabajar, resulta que en el lugar, supongamos que preste servicio de limpieza, va a trabajar hasta donde estaba trabajando, no sé, en el banco tal, hacía traer la limpieza. Cuando llega, le dicen, no, usted no puede entrar. ¿Por qué no? Porque la nómina que mandó la empresa que tenemos contratada, la cooperativa de limpieza, no lo tiene usted. Nos dijeron que no entra más, que no trabaja más. Entonces usted, el trabajador va a un abogado, él le cuenta esto, el abogado le hace mandar un telegrama y que dice, en términos 24 horas, ante negativa de trabajo, fije situación laboral, bajo procedimiento de considerarme despedido, injuriado, y les voy a reclamar todo, y multa y todo. Y bueno, y ya está, y el tipo se queda sin trabajo, y después veremos qué pasa con el juicio. Veremos quién existe, o si esa cooperativa está, cuando salga la sentencia, y si pueden agarrar a alguno. Es así. A ver. Perfecto. Bueno. Acá dice, no me quedó claro la parte de constitución de capital en cooperativa y sociedades de capital. En las sociedades de capital, que son todas las sociedades que vimos, pero básicamente las sociedades por acciones, ustedes vieron los artículos 37 a 52 que se refieren al régimen de aportes. Aportan obligaciones de dar, susceptibles de ejecución forzada, y el que más aporta, más acciones tiene. Es decir, porque yo, con mi aporte, si las acciones son, supongamos, 10 millones de pesos dividido en 1 millón de acciones de 10 pesos cada una, y yo tengo el 25%, hago aporte por el 25%. En las sociedades, en las cooperativas, nadie aporta el 25%. Todos pagan su cuota de ingreso. Si alguien aportó un 25% del capital inicial, lo que va a recibir, más allá de la cuota básica de ingreso, se lo van a pagar por intereses, pero eso no le da derecho a votar y tener más peso en las asambleas, como pasa en las sociedades, donde si yo aporto más plata, tengo más acciones, y si tengo más acciones, mando más. Elijo al director, elijo a esto, acá no, acá todo, cada asociado cooperativista es un voto. Muy bien. Si no tenemos más preguntas, Hernán, yo no veo nada, ¿no? No, aparentemente contestaste la última, pregunté si había más preguntas, Pedro contestó genial, gracias, y no tenemos más preguntas. Bueno, entonces nos despedimos hasta el próximo, hoy es martes, viernes, ¿no? Hasta viernes. El viernes, entonces, Bueno, okay. Muchas gracias. Chao, Hernán, y hablamos nosotros. Dale, después te llamo, Marcelo, hasta luego.